Dios de los ejércitos, a ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti la gloria, a ti la honra. Qué bueno que puedo acercarme a tu trono para bendecirte. Qué bueno que puedo acercarme, Señor, porque tú abriste el camino para que pueda llegar a ese lugar. Padre, gracias te damos en esta hora. Aleluya. Cuando veo yo tu santidad y contemplo yo tu majestad, cuando todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Cuando puedo entrar en tu corazón y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Te adoraré, te adoraré, Jesús. La razón por la cual yo vivo es para adorarte a ti, te adoraré, te adoraré, Jesús. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Cuando veo yo tu santidad y contemplo yo tu majestad, cuando todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Cuando puedo entrar en tu corazón y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombra, tu luz está ahí. Sí, Señor, te adoraré, te adoraré, Jesús. La razón por la cual yo vivo es para adorarte a ti, te adoraré, te adoraré, Jesús. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Sí, Señor, en esta mañana nos acercamos al pie de la cruz, Señor, porque también venimos a la tumba para adorarte, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Señor, porque la piedra fue removida, porque
cuando tú estabas ahí, Señor, pudiste ir al lugar que tenías que ir para pagar el precio de nuestra salvación. Y esta mañana nosotros nos reunimos con todos nuestros hermanos alrededor del mundo para celebrar, Padre, para celebrar y para poder adorar, porque tú venciste, Señor, y la tumba sigue vacía hasta el día de hoy. Por ello, Padre, venimos como María Magdalena a presentarnos delante de ti, Señor, y a bendecirte y adorarte y a proclamarte nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Por ello en esta mañana queremos adorarte y bendecirte, Señor. Aleluya. Te adoraré, Jesús, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Sí, Señor, que esa sea la razón para mi existencia. Mientras me des la vida en esta tierra, Señor, quiero pedirte que nos ayudes a adorarte, a bendecirte y a proclamarte el Señor de nuestras vidas. Padre, en esta mañana te adoramos y pedimos que tú seas, Padre, nuestra fuente de bendición. Padre, en esta mañana también queremos bendecirte a través de tu palabra y a través de pedirte que tú seas quien la abras y abras nuestros sentidos y nos des la porción que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo rogamos y te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Es bueno poder conectarnos, y no solamente nosotros, sino todos aquellos que nos reunimos en un día como hoy para alabar y para bendecir el nombre de Jesucristo. Quisiera empezar esta mañana yendo a Primera de Corintios, yendo a la palabra de Dios, libro de Primera de Corintios, y poder leer del versículo 16 hasta el versículo 21 para tomar de ahí lo que el Señor traiga para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de Corintio y le dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Pero confirma Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, les decía en estos días que cuando el Cordero iba a ser ofrecido, tenía que esperarse 4 días en la casa de cada familia, para que en esos 4 días el Cordero fuera examinado, de tal manera que pudiera ser perfecto, porque de otra manera no hubiera sido aceptado el Cordero. Y Jesucristo de la misma manera empezó su examen profesional aquel día de Sabbat cuando entró a Jerusalén, porque tenía que también ser probado, porque en esos 4 días, del día 10 al día 14,
Fue cuando todos los fariseos, los saduceos, los escribas, los príncipes de los sacerdotes se fueron contra él de una manera muy agresiva porque querían matarlo. Pero como lo dijo Pilato y como lo dijo aquel soldado que estaba en la cruz, yo no veo que este hombre haya cometido alguna falta. Pero no era que lo hubiera cometido, era simplemente que Dios lo había así establecido por una razón. Porque si no hubiera sido de esa manera, hermanos, el camino no hubiera sido abierto. Déjame decirle que, como dice la palabra de Dios, dice que la muerte entró por un hombre. Y desde ese momento en que la muerte entró, es terrible la vida del ser humano. Porque desde Adán, el ser humano destila una naturaleza, que es una naturaleza de odio, que es una naturaleza de obscuridad, que es una naturaleza de muerte. Cada uno desde que nacemos, realmente empezamos a morir. Por ahí alguien escribió. No nos gusta recordar ni nuestro origen, ni nuestro futuro. Pero déjeme decirle, a lo largo de nuestra vida, la muerte se manifiesta en nuestro ser. El aroma desagradable que brota de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando sudamos. Qué bueno que existen los perfumes, qué bueno que existen, pero los perfumes tapan el verdadero aroma que nosotros destilamos delante de Dios. Por eso Jesucristo en esos 4 días tuvo que ser probado, y la resurrección es la base del cristianismo. La resurrección es el título profesional que le da al Señor Jesús la capacidad, como dice Hebreos 7:24, dice la palabra de Dios, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, ¿sabe qué? Inmutable. Y dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar eternamente. Él puede salvar a los que se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La resurrección, hermano, fue el título profesional que se le dio al Hijo de Dios para poderlo llamar Salvador. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de la existencia humana, el ser humano ha tratado de salvarse. El ser humano ha tratado de rescatarse a sí mismo. Pero, hermano, la muerte no puede producir vida. El odio no puede producir vida. La oscuridad no puede producir luz. En otras palabras, nosotros no podemos producir nada nuevo. Tuvo que haber venido alguien que pagara el precio, para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Dice el Salmo 49, Salmo 49, versículo del 6 al versículo 8. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y mire lo que dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Tu rescate y mi rescate. No existe el oro, no existe la plata, no existe la vida que pueda rescatarnos. Tuvo que venir Jesús y despojarse de su divinidad
y hacerse como tú y hacerse como yo. ¿Sabe para qué? Para entendernos, para comprendernos, para saber nuestras flaquezas, para saber nuestras debilidades, para saber lo que había dentro de nosotros. Por eso dice Juan 1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe? Porque Él conoce nuestras flaquezas, Él conoce nuestras debilidades. Por eso dice que Él es un pontífice que se compadece de nuestras flaquezas. Y eso me lleva entonces, hermano, no hay nada que el hombre pueda hacer por la redención de cada uno de nosotros. No son tus obras, no son tus buenas obras, ya sea aunque conozcas a Jesucristo. Déjame decirte, no son tus obras, porque lo que nos hace hacer las buenas obras no somos nosotros, no es este cuerpo de pecado. Lo que nos ayuda a hacer lo correcto es esa porción que ha sido sembrada en nosotros. El problema es que el ser humano se roba la gloria que le tenemos que dar a Él. ¿Por qué? Porque lo único bueno que nosotros podamos tener es lo que Él ha puesto en nosotros. Porque si Él quitara eso que Él ha puesto en nosotros, hermano, ¿sabe una cosa? El odio, la muerte y las tinieblas seguirían reinando sobre nuestras vidas. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo que fue derramada, hermano, fue el precio que fue pagado por la vida de cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, es una promesa que la palabra de Dios nos enseña, porque dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. Fíjese bien, estamos hablando antes de la muerte de Jesús. Porque por la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Abraham vio a Jesús, Jacob vio a Jesús, José vio a Jesús, David vio a Jesús, y todos los héroes de la Biblia del Antiguo Testamento vieron a Jesús, vieron el Calvario, porque en algún punto de su caminar con Dios, Dios les reveló que iba a haber a alguien que iba a abrir el camino para que este pecado, para que esta maldad ya no pueda reinar sobre el cuerpo humano, que estos pecados, que estas maldades ya no puedan dominarnos, ya no puedan gobernarnos. Por eso el evento de esta mañana, el evento de lo que sucedió en un día como hoy, en aquel día cuando Jesús salió de los muertos, nos confirma que se abrió el camino, que se abrió el camino. ¿Sabe para qué? Para que nuestras obras, para que nuestros pecados, para que nuestras flaquezas pudieran ser sepultadas, porque la sangre de Jesús tiene todo el poder para poder vencer, para poder derrotar todo eso que hay dentro de nosotros. Isaías capítulo 63. Dice la palabra, Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice la palabra de Dios: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermano, la muerte es una realidad. Desde que el ser humano nace, la muerte nos anuncia que un día
hemos de partir de esta tierra. Pero déjeme decirle, ¿sabe por qué no podemos tenerle miedo a que llegue ese día? ¿Sabe por qué? Porque precisamente Jesús abrió el camino. ¿Sabe para qué? Para que el aguijón de la muerte no se apodere de nosotros. ¿Sabía usted que la palabra que menciona cuando nosotros morimos es que dormimos? Que dormimos, que en el momento en que nuestro corazón deja de latir, en ese momento entramos en un reposo, porque dormimos. ¿Sabe por qué dormimos? Porque hubo alguien que abrió el camino, porque hubo alguien, bendito su nombre, porque hubo alguien que pudo pagar el precio para abrir el camino y que usted y yo pudiéramos tener la confianza y la certeza de que Él es un Salvador y de que Él es nuestro Salvador. La gente dice, ¿por qué Jesús es nuestro Salvador? Por una razón, porque nos libera de la paga del pecado. Pero no solo nos libera de la paga del pecado, también nos libera del poder del pecado. Pero no solo nos libera del poder del pecado, también nos libera de la presencia del pecado. Pero no solo nos libera de la presencia del pecado, también nos libera del propósito del pecado, que es la muerte. Hermano, no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nuestras obras, no, se trata de lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque la cruz del Calvario fue el inicio de nuestra salvación, porque la cruz del Calvario fue el inicio de la redención de cada uno de nosotros. Bendito su nombre. Déjeme decirle, en el libro de Segunda de Samuel, en esta mañana, Segunda de Samuel, capítulo 22. Déjeme mostrarle lo que sucedió cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo murió, Él entregó y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Espíritu de Jesús fue al Padre. Pero cuando el Espíritu de Jesús fue al Padre, entonces su cuerpo se quedó en la tumba, pero su alma tenía que pagar el precio. Y déjeme decirle que cuando precisamente Él muere, su alma cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, su cuerpo fue a la cruz, su espíritu fue al Padre, pero su alma bajó al infierno. Y para ello quiero llevarlo a Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 5 y versículo 6. Estos versículos narran cuando Jesús, después de que su cuerpo sufrió la violencia que sufrió, su alma fue al infierno. Y dice este versículo 5 y 6: cuando me cercaron ondas de muerte y arroyos de iniquidad me asombraron, me rodearon los dolores del infierno y me tomaron descuidados lazos de muerte. Déjeme decirle que en estos dos versículos encierra lo que significa ir al infierno. Porque lo primero que encontró Jesús cuando fue al infierno, dice la palabra de Dios, fueron ondas de muerte. Lo primero que Jesús experimentó sobre su cuerpo, sobre su alma, al estar en el infierno,
son ondas de muerte. ¿Sabe qué sucede cuando una persona rechaza a Jesucristo y fallece? ¿Sabe qué es lo primero que se encuentra en su vida espiritual? Se va a encontrar con estas ondas de muerte. Porque estas ondas de muerte, déjeme compartirle que existen dos lados, porque lo hemos estudiado. Existe un lado natural, pero también existe un lado espiritual. Cuando nosotros estamos hablando de este lugar al que fue Jesús, precisamente fue al lugar natural, a donde van todas las almas que rechazan a Jesucristo como su Salvador. Por ello, hermano, Dios nos encarga que nuestra vida podamos no solamente hablarle con nuestras palabras, sino demostrárselos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, que podamos ser luz para aquellos que no quieren aceptar el evangelio, de tal manera que nosotros seamos testigos de lo que Jesucristo hace por cada uno de nosotros. Porque una persona que muere sin Cristo, automáticamente lo primero que va a encontrar en su caminar hacia abajo es las ondas de muerte. Y no solamente las ondas de muerte, también los arroyos de iniquidad. Y dice que hay dolores en el infierno y hay lazos de muerte. Todo ello, cuando Jesucristo llegó al infierno, todo esto brincó sobre de ello por una razón. Porque eso era lo que usted y yo merecíamos. Porque eso era lo que usted y yo merecíamos. Porque Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, si usted pudiera valorar lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo tuvo que pagar, usted cambiaría su manera de pensar y de vivir su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de estas ondas de muerte, déjeme compartirle lo que la palabra ondas significa. La palabra ondas es una palabra hebrea, shabar. Y esa palabra shabar significa, ¿sabe qué significa? Significa reventar. Déjeme decirle algo. Cuando Jesucristo caminó en esta tierra, Él nunca hizo uso de su divinidad, más para aquello que el Padre le dijo. Pero su divinidad, Él la usó no para Él, no para satisfacerse. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que quien lo estaba esperando era el diablo. Y dice que había ayunado 40 días. Y se acercó el diablo y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús tenía hambre. Pero Jesús dijo: escrito está. ¿Sabe qué hacía Jesús? Usaba la escritura. No solo de pan vivirá el hombre. Hermano, si hay algo que pudiera decirle, es que la mejor elección que usted pueda hacer en vida es amar a este hombre llamado Jesús. Es amarlo, porque lo que Él hizo por usted y por mí, nadie más lo puede hacer. Estas ondas, esta palabra ondas, significa reventar. Oh. ¿Reventar qué? Reventar la fe, reventar la esperanza. Ahí está. Tu padre te ha abandonado. Y me imagino a todo el ejército demoníaco que lo rodeó. Hermano, si usted nunca ha sentido la presencia de algo de la oscuridad,
llámese demonio, llámese espíritu, llámese como se llame. Si usted nunca ha percibido cerca de usted una de esas presencias, déjeme decirle que cuando una de esas presencias se hacen sentir, hermano, uno siente su pequeñez ante esa maldad. Ahora, no me imagino a mi Salvador en el infierno con todo ese ejército sobre él, burlándose, tratando de reventar su fe, tratando de reventar su fortaleza, tratando de reventar su esperanza. Estás aquí, ya no vas a poder salir, te hemos derrotado, no vas a poder liberarte. Y te imaginas estar escuchando momento a momento este reventar, estas ondas de muerte, porque estas ondas de muerte quiere decir que es un aliento que te revienta, que revienta lo que tú y yo llevamos dentro. Ahorita regreso a esta palabra. Déjame enseñarle algo más. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16 y verso 17. Dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y entonces mire lo que dice el verso 17: porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos, ¿qué? Participamos de aquel un pan. Para muchos de nosotros, cuando llegamos a la iglesia, y yo no sé los demás, pero cuando se nos planteó el hecho de caminar con Jesús, significaba renunciar a tu vida, a tu comodidad, a tus planes, a tus sueños, a tus deseos, para que Dios te usara para sus propósitos. No lo sé, pero platicando con mi esposa, platicando con siervos, sí, cuando el Señor nos llamó y veíamos el precio que se tenía que pagar, muchos no lo dudamos, muchos dimos el paso, porque en el caminar con Dios, déjeme decirle, Dios no tiene hijos juniors, Dios no tiene consentidos. Dios está buscando una esposa para su hijo. Dios está buscando pueblo que acepte ser la esposa de su hijo Jesucristo. Pero ese pueblo se tiene que convertir en un soldado, porque una de las cosas que uno tiene que entender es que el camino por el cual el Señor nos va a llevar es de la misma manera el camino que Jesús recorrió. Hermanos, a lo largo de nuestro caminar hemos sido llevados al Calvario y nos han crucificado, han hablado mal de nosotros, nos han exhibido, han inventado cosas en cada uno de nosotros, nos han señalado. Tú haces el bien y te lo regresan mal, tratas de ayudar y la gente te lo malinterpreta y se ensañan contigo. ¿Sabes qué es eso? Eso es ir a la cruz. Pero qué triste que cuando muchos cristianos son llevados a la cruz, van quejándose, van enojados. Déjame decirte algo, hermano, no te imaginas lo que significaría ir a la cruz si Jesús no hubiera ido antes que tú y que yo. Porque dice en Hebreos capítulo 12 que Él marcó el camino. Quiere decir que el camino a la cruz ya está marcado. Hay huellas de sangre de aquel hombre, ¿sabe? Y en esas huellas de sangre usted y yo vamos a caminar en esas huellas de sangre. Pero esas huellas no nos van a llevar a donde yo quiero. Esas huellas me van a llevar al Calvario y me van a crucificar y me van a señalar. Pero hermano, Dios lo está permitiendo, Dios lo planeó, Dios lo escribió por una razón. ¿Y sabe cuál es esa razón? Conocer el poder de su resurrección, conocer el poder que hay en la resurrección. Mucha gente quiere la resurrección, pero no hay resurrección sin crucifixión. No hay resurrección
sin crucifixión. Y les he platicado y les he comentado, cuando Dios se trata de llevar al Calvario, muchos nos volvemos astutos y tratamos de zafarnos, inventamos y decimos, no, pero es que hermano, hermano, yo sí quisiera, hermano, pero es que, quiere decir que si no vas a la cruz, no hay poder de resurrección. Porque en la cruz, de lo que se trata la cruz, es de morir. ¿Morir a qué? Morir a tú y yo, morir a mí y yo. De eso se trata esto. Porque el camino de la cruz es un camino de humildad. No es un camino en donde la gente alardea, porque uno conoce a gente que alardea. Ay, qué bueno que yo soy esto. Ay, yo soy lo otro. Ay, yo soy aquello. Y uno dice, qué ingrato, porque no se da cuenta que si está aquí, no es por uno. Es porque la sangre de Jesucristo ha hecho su obra. Es porque el fuego del Espíritu Santo ha hecho su obra en nuestro interior. ¿Sabe por qué, hermano? La palabra de Dios dice, porque un pan es que somos un cuerpo, pues todos, ¿qué? Participamos. Si usted va a caminar con Jesús, déjeme decirle, usted va a tener que ir a la cruz. Pero no solamente va a tener que ir a la cruz, va a tener que ir al infierno. ¿Y sabe qué? Va a tener que probar esas ondas de muerte. No naturales, porque ya no. Jesucristo abrió el camino. Pero sí los va a probar espiritualmente. ¿Sabe qué ha pasado en este último tiempo? Mucha gente ya no tiene fe. Mucha gente está enojada en el camino. Mucha gente se la pasa criticando, quejándose y está tratando de encontrar en un siervo. Hermano, nosotros los pastores somos los perros que ladramos para que la gente no se salga del redil, para que las ovejas permanezcan dentro del redil, porque el pastor de pastores se llama Jesucristo. Nosotros no, hermano. No, es que me gusta cómo predica aquel hermano. Es que, no, hermano, la palabra de Dios es lo que te ministra. La palabra de Dios es lo que te transforma. El Espíritu Santo es el que hace su obra. La sangre de Jesucristo es la que perdona tus pecados, no ninguno de nosotros. Y vamos a ser llevados a esas ondas. Déjame compartirle. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios. En la versión Biblia Dios habla hoy. Mire lo que dice. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección. Pero mire lo que dice. Y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. En otras palabras, Pablo entendió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Pero entonces en este capítulo Pablo dice: quiero hacerme uno con Él en su muerte. Y déjeme ir más allá. Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 23, dice así: la madre de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu diestra. Dice el siguiente versículo: Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Y Jesús les dice: ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo han preparado.
¿Sabe cuál es ese trago amargo? ¿Sabe cuándo usted le dan a beber ese trago amargo? Cuando espiritualmente vienen las ondas de muerte sobre usted. La palabra de Dios dice que la palabra ondas significa reventar, significa dañar, significa derribar, significa despedazar, significa destrozar. Job perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió todo lo que materialmente había acumulado. Pero Job dijo: aunque mi carne se deshaga en el polvo, yo sé que mis ojos verán a mi Redentor, porque mi Redentor vive. Hermanos, eso es lo que Jesús hizo. Usted va a probar espiritualmente y lo ha probado. Lo único triste es que no lo han entendido. ¿Y sabe qué es lo que muchos han hecho? Se van al mundo a tratar de encontrar en el mundo. ¿Sabe qué quieren encontrar en el mundo? La experiencia del poder de la resurrección. Porque cuando se cumplió el tiempo establecido, dice que Él clamó a su Padre. ¿Sabe qué fue lo que Jesucristo estuvo haciendo en el infierno? Él estuvo levantando el nombre de su Padre, pero lo estuvo levantando en su interior, porque por fuera eran tantas las voces tan violentas, eran tantas las voces de odio sobre de él, que él internamente se mantuvo levantando el nombre de su Padre. Bendito su nombre. Se mantuvo levantando el nombre de su Padre dentro de él, y levantó su nombre, 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 hasta que dice la palabra de Dios, hasta que mi clamor llegó a los oídos de aquel que está sentado en el trono. Y cuando el que está sentado en el trono escuchó mi clamor, entonces movió los cielos y hizo que se abrieran los cielos, y entonces se subió sobre su carro, y entonces descendió a los lugares más bajos. Y cuando el enemigo tenía esos lazos de muerte, esos arroyos de iniquidad, esas ondas de muerte, el Padre dijo: no, ya no más, porque mi hijo pagó el precio. Y entonces lo sacó, y en ese momento vino la resurrección. Y entonces viene el terremoto, la piedra es removida, y vienen aquellos que estaban guardándolo, y se paran, uno arriba, otro abajo, otro adentro. Y cuando María se acerca y ve al ángel, ni se inmutó, ni se puso triste, ni se impresionó. Cuando vio a su Señor, le dice: dime dónde has puesto al que me ama alma, porque ella pensaba que era el hortelano. Y Jesús simplemente dijo: María. Y entonces María lo reconoce: Raboni. Y le dice: no me toques, no me toques, acabo de resucitar y tengo que regresar por todo el camino por el cual fui traído, porque tengo que recoger toda la sangre que derramé, porque tengo que llevarla al trono celestial. Y de esa manera te estoy demostrando que el camino está abierto. Hermano, la mamá de Jacobo y de Juan le dijo a Jesús: que en tu reino mi hijo se siente, y se siente. Y Jesús les dice: ¿pueden beber el trago amargo que voy a beber? Sí, sí pueden. Y Jesús les dice: sí, lo van a beber. En Hechos capítulo 12 versículo 1 dice la palabra de Dios: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia, y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. ¿Bebió el trago amargo? Sí, lo bebió.
Pero ¿sabe qué es lo asombroso? Que él pudo decir como Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu poder? Porque sorbida es la muerte con victoria. Sorbida es la muerte con victoria por la sangre de aquel hombre que fue derramada por haber estado en aquel lugar recibiendo las ondas de muerte de manera literal. Porque esas ondas de muerte usted y yo deberíamos de haberlas recibido. Pero ¿sabe qué es lo que el Señor quiere? Quiere que usted y yo participemos con Él. Ya no de manera literal, pero usted lo ha hecho espiritualmente. ¿Sabe qué ha pasado? Muchos santos se han ido de la casa de Dios. ¿Y dónde andan? Pican aquí, pican allá, pican por allá. Se van al mundo, consiguen a una persona y piensan que una persona les puede dar la experiencia que da el poder de resurrección. Y déjeme decirle, no, hermano. Por ello, a lo largo de esta semana, el Señor me ha hecho decirle a usted que me escucha, a usted que me ve, Dios lo está llamando para que regrese a casa. Dios lo está llamando, porque esto que está pasando no es más que la advertencia de Dios. Viene algo más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga la tribulación, hermano, no se va a comparar en nada a lo que está pasando ahorita. Si ahorita nos están pidiendo que nos quedemos en casa por esta cuestión del virus, imagínense cuando venga la tribulación, que entonces nos van a llamar a todos y entonces van a decir: ¿sabes una cosa? No puedes comprar, no puedes vender a menos que te pongamos una señal. Para allá vamos, hermano. No se imagina cómo se están moviendo las cosas. Pero sabe, el rey ya viene. Nos asombramos de los hermanos que son muertos en otros países por causa de su fe. Y uno dice: gloria a Dios por ellos. ¿Sabe por qué? Porque se van a casa. Porque esa es nuestra confianza, porque esa es nuestra certeza, porque nuestra confianza no está basada en nuestras obras, porque nuestra confianza no está basada en la persona de un pastor, en la persona de un líder. No, nuestra fe, nuestra confianza está fundamentada en aquel que se levantó de entre los muertos. Oh, Shabarrabahaya, que se levantó de entre los muertos y está caminando todavía. Él ya no está en la cruz, Él está sentado en su trono. ¿Y sabe qué es lo que hace, hermano? Él está intercediendo, porque cuando estas ondas de muerte vienen sobre usted, porque cuando estas ondas de muerte vienen sobre mí, Él sabe. Jacobo, dice la palabra que Herodes lo decapitó. Y dice que cuando vio que esto agradó a la gente, quiso tomar también a Pedro. Pero entonces vino una multitud y empezó a decir: voz de Dios y no de hombres. ¿Y sabes qué le pasó a Herodes? Murió comido por los gusanos. Aquel que se mete contra un santo se va a enfrentar a la justicia del Dios eterno. Por una razón: porque somos pueblo de Él, porque somos de Él. Juan, dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La historia dice, se me fue el nombre del emperador, pero en el año 95 tomó a Juan preso y lo arrojó a una caldera de aceite hirviendo. Los historiadores cuentan, imagínese sentir dentro de una caldera, estar con el aceite hirviendo. Y ¿sabe una cosa? No lo mató. Tuvo que ser sacado del aceite. Y dentro de la ley romana, una persona no podía ser otra vez ejecutada por el mismo delito. ¿Sabe qué hizo entonces Domiciano, el emperador? Lo mandó a la isla de Patmos. Y mire lo que dice el apóstol: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El día de hoy los cristianos quieren una vida cómoda.
quieren una vida en donde lo material se haga real para sus vidas. Hermanos, son días terribles los que vivimos. Porque si usted no lo sabe, barrajaya, déjame decírselo, ya estamos en la apostasía. Vaya usted los domingos en las tardes y se va a encontrar cantidad impresionante de iglesias cerradas. Porque dicen los que la atienden, es que no viene la gente. ¿Y quién dice que nosotros tenemos que estar porque haya gente? Nosotros fuimos traídos a este lugar, ¿sabe para qué? Para levantar su nombre. No para que me traten bien, no para tener todo lo que yo crea que debo de tener en mi comodidad. No, la razón por la que el Señor nos trajo a todos nosotros a su casa fue para levantar su nombre, fue para aprender a traer el cielo a la tierra en este lugar y bendecir su nombre. Pero hermano, ¿sabe por qué lo podemos hacer? Porque hubo un hombre que abrió el camino, porque abrió el camino, porque Jesús abrió el camino para que usted y yo pudiéramos caminar. Déjeme decirle para terminar esta mañana, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Dice el versículo 1 al versículo 4. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Sabe cuál es la carrera que nos es propuesta? Y todo el mundo trata de evitar. Es que la carrera significa que Dios quiere que usted sea participante de lo que Jesús vivió. ¿Sabe para qué? Para que usted pueda ayudar a otros. Nadie puede ayudar mejor que aquel que ha experimentado eso, que aquel que necesita ayuda puede uno darle. Hermanos, dice el versículo 2: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra de Dios. ¿No dice su palabra que Él nos quiere sentar en los lugares celestiales con Cristo? ¿No dice que nos va a sentar a su lado? Pero para sentarnos a su lado tienes que hacerte participante con Él. Tienes que hacerte participando. Y mira lo que Él dice: habiéndole sido propuesto gozo, ¿sabe qué? Sufrió la cruz. Si Él, que era el Cordero sin mancha, sin pecado, fue a la cruz con gozo. Hermano, cuando la gente nos lleva a la cruz, cuando la gente nos señala, cuando la gente nos acusa, cuando la gente dice cosas de nosotros, hermano, es el Señor que te está llevando a la cruz. ¿Sabes para qué? Para que entregues tu yo, para que digas: Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras. Y Señor, a ese que me está clavando con el martillo, si tú pudiste levantar tus ojos y pudiste decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, tú estás esperando que de la misma manera pueda decir aquel que está hablando, aquel que me está señalando, aquel que me está acusando, pueda decirle: te perdono porque estoy yendo a la cruz y lo estoy haciendo con gozo. Porque hay gente, la mayoría, que cuando son llevados a la cruz van con tanto enojo, y cuando les clavan una mano simplemente se sacan el clavo, se bajan de la cruz y dicen: no, esto no es caminar con Dios, y se van por otro lado. Pero déjeme decirle, no hay resurrección
sin ir al Calvario. No hay resurrección sin ir a la cruz. Por eso dice la palabra: reducid pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no te fatigues en tus ánimos desmayando, porque aún no has peleado hasta la sangre combatiendo por el pecado que hay dentro de ti. Hermano, todos los que nos llamamos cristianos, muchos han perdido ese poder de resurrección. ¿Sabe por qué? Porque se han negado a ir a la cruz, porque se han negado a tomar el lugar bajo, porque se han negado a tomar el lugar correcto delante de Él. Hermano, la hermana Esparza nos lo decía: si hablan mal de ti, y es cierto, ¿por qué te enojas? Y si hablan mal de ti y tú sabes que no es cierto, pues ¿por qué te enojas? Que nos enseña que tengo que ir con gozo a la cruz. Tengo que ir con gozo. ¿Sabe por qué? Porque no me voy a quedar ahí. No me van a dejar ahí. Y aunque vengan las ondas de muerte y me rompan y me golpeen y me revienten y haga todo lo que hacen esas ondas de muerte, porque hermano, es una realidad que estas ondas de es una realidad que estas ondas de muerte es lo que está haciendo que mucha gente del pueblo de Dios se regrese al mundo. Es mucha gente del pueblo de Dios se regrese y busque otro camino, y busque otra senda, y busque otra manera, hermano. ¿Y sabe qué hace? ¿Sabe qué es lo que hace? Vienen estas ondas y lo empiezan a golpear. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la mejor manera? Eso recuerdo que también lo escuché de mi pastora, la hermana Esparza. Dice: ¿sabes cuál es el único lugar al cual el diablo nunca se va a atrever a acercarte, a golpearte? ¿Sabes cuál es? Es cuando tú te tiras en el piso, cuando tú te tiras postrado en el piso y le dices al Señor: sea tu voluntad sobre mi vida, sea tu voluntad y no la mía. Si es necesario esto, Señor, si tengo que pasar por esto, Padre, yo te alabo, te bendigo por ser participante, porque sé que el poder de la resurrección va a estar ahí para levantarme. El poder de la resurrección va a estar ahí para levantarme con una nueva vida. De otra manera, mire cuántos cristianos quejumbrosos, enojones, amargados, resentidos. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que producen esas ondas de muerte. Amargura en el interior. Pero es que estaba yendo a la iglesia. Pero ¿por qué me pasa eso? Si he estado tratando de hacer lo correcto, ¿por qué me pasa eso? Porque a Jesús le pasó lo que le tuvo que pasar, por amor a mí, por amor a ti. Y lo que te está pasando no se compara a lo que te pasaría si Jesucristo no hubiera pagado el precio en la cruz del Calvario. Por ello, ¿qué tenemos que hacer? Que ahí donde el Señor nos plantó, no se trata de si te gusta, no se trata de si estás de acuerdo, no se trata de si te tratan bien, se trata de que entiendas: Dios te trajo a un determinado lugar con un solo propósito: que aprendas a levantar el nombre. Te van a tratar mal, te van a crucificar, no te preocupes, eres participante. Porque así como vas a ser participante de su sufrimiento, también vas a participar, vas a participar con Él en su resurrección. Señor, te damos gracias en esta noche, en esta mañana. Padre, en esta hora te agradecemos por el camino que tú abriste, Señor. Porque, Padre, ya no tengo que ir a ese lugar, literalmente, Padre. Ya no tengo que ir a ese lugar a pagar el precio, porque tú, Cordero de Dios, abriste el camino y pagaste el precio, Señor. Y la demostración de que el Padre se agradó de tu vida es que hasta el día de hoy la tumba sigue vacía.
La tumba sigue vacía, Señor, y esa tumba, Padre, sigue siendo el testimonio de que tú venciste, de que tú abriste el camino, de que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, de que la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, de que el odio, Señor, ya no se puede apoderar de mi vida, porque tú abriste el camino, porque tú pagaste el precio para que la muerte, para que el odio, para que las tinieblas no me tomen, no me agarren, Señor, porque hay poder en esa sangre que derramaste, porque hay poder en el fuego de tu Santo Espíritu, porque hay poder en ti para poder ser liberado, porque hay poder en ti para poder ser rescatado. Por ello, en esta mañana, Señor, en que mis hermanos están de aquel lado, no sé si estén durmiendo, no sé si están atentos, Señor, no sé si en verdad nos están acompañando a la tumba, porque esta mañana estamos viniendo por fe espiritualmente fuera de tu tumba, Señor, para demostrar, para decirle a la gente que la tumba está vacía y que tú pagaste el precio para que el pecado, para que el odio, para que la muerte, para que las tinieblas ya no se enseñoreen de nosotros, porque tú fuiste el vencedor. Tú fuiste el campeón, Señor, que pagaste el precio por la vida de cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana nuestra alma te agradece, nuestra alma te alaba, nuestra alma te bendice, nuestra alma, Señor, te agradece que nos hayas liberado de ir a ese lugar, porque tenemos la certeza, Pastor de Israel, porque tenemos la certeza, Señor, porque tenemos la certeza, Señor, de que tú nos levantarás, Padre, porque tú eres el vencedor de Israel, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo del hombre, Señor, para no cumplir. Tú lo prometiste, Señor, y tú prometiste que un día tú nos vas a levantar y nos vas a liberar para siempre de este pecado que hay en nuestro interior, para hacernos semejantes a ti. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la verdad que tú nos hablas, por la verdad que tú nos enseñas, Señor, por esta verdad que viene a nuestro corazón y nos conforta y nos ayuda y nos hace entender que muchas de las cosas que padecemos es porque tú así lo estableciste, para que podamos ser uno contigo. Pero Padre, tú venciste, y no podemos, Señor, quedarnos en ese lugar, porque tú pagaste el precio para que fuéramos liberados de esas cadenas. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos y te damos gracias en esta mañana. Señor, muchas gracias, Padre. En esta hora te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Pastor de Israel. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.